Mi esposa se congeló cuando aparecí en la fiesta secreta que ella y su jefe estaban teniendo juntos. Ella dijo, cariño, no es lo que piensas, solo estamos celebrando el éxito de la empresa, y yo le dije, sigue celebrando, ahora estás soltero y pronto recibirás los papeles del divorcio. Ella se desesperó. Y en ese momento, mientras las sonrisas a mi alrededor se desvanecían y el sonido de la música se convertía en un ruido sordo bajo el peso de lo que acababa de decir, el mundo que creía conocer se hizo añicos en 1000 pedazos ante mis ojos. No tenía idea de qué era peor, la traición en sí, o el hecho de que ella tuviera el coraje de hacer eso delante de mis ojos, sin vergüenza, como si fuera algo banal, como si nuestro matrimonio hubiera sido solo un error que ahora necesitaba corregir con un trago de champán y risas vacías entre ejecutivos sin alma. Nunca imaginé que el veneno pudiera venir con un perfume francés, un vestido ajustado y palabras tan suaves como mentiras. Esa noche entendí lo que significa tener un dolor que no grita sino que sofoca. El tipo de dolor que no sangra, sino que te aplasta desde dentro. La clase de traición que se hace de frente, con las promesas todavía colgando en la memoria, con el sabor del desayuno todavía en la boca, con la ropa de cama que la noche anterior todavía fue escenario de votos y besos. No fue solo mi esposa la que perdí allí. Era la imagen completa de una vida construida juntos, ladrillo a ladrillo, durante años, que de repente parecía haber sido arrojada a la basura. Y lo más cruel es que, en ese momento, mientras ella intentaba alcanzarme, los brazos de su jefe todavía estaban detrás de su cuerpo, como si hubiera sido él quien la empujó a ese abismo. Recuerdo el silencio. El silencio de una sala llena de gente falsa que, segundos antes, reía y brindaba como si no hubiera un mañana. Pero habría. Para mí empezó ahí. El mañana en el que yo sería otra persona. El mañana en el que enterraría al hombre que creyó en ella, que se arrodilló con un anillo en sus manos hace muchos años, que pintó paredes y construyó pesebres, que llevó bolsas de compras y planeó vacaciones. Todo esto ahora parecía burlarse de mí. Quise gritar pero no lo hice. Quise romperlo todo pero no lo hice. Mi castigo sería el silencio y el corte quirúrgico del adiós. Ella dijo, con voz temblorosa, por favor, escúchame, era solo una celebración, estamos celebrando las ganancias de la empresa, y me reí con un desprecio que nunca pensé que viviera dentro de mí. Le dije, sigue celebrando, ahora estás soltero y pronto recibirás los papeles del divorcio. Y vi la desesperación florecer en ella como una flor seca tratando de sobrevivir al sol del mediodía. Pero lo que ella no sabía era que ese momento no era el final, era el principio. El comienzo de algo más grande, más cruel, más transformador. El destino tiene formas extrañas de devolver a los traicionados lo que les fue quitado. Porque ese día, cuando todo se vino abajo, algo también despertó. Algo que había estado latente dentro de mí durante años. Una fuerza que solo surge en un hombre que ha sido traicionado en el momento de mayor rendición. Una furia silenciosa y estratégica. Y el universo, ese juez cruel que ama enseñar con dolor, puso en mis manos una verdad que lo cambiaría todo. Meses antes de esa traición, yo había creado algo. Una solución tecnológica discreta, diseñada para optimizar los informes internos de la empresa donde trabajaba mi esposa. Compartí la idea con ella durante la cena, en uno de esos momentos de confianza ciega, y ella se la presentó a su jefe como si fuera suya. Nunca imaginé que esa idea, que era solo un garabato en mi mente, se convertiría en la principal herramienta de crecimiento de la empresa. Nunca pensé que la misma persona que dormía a mi lado por la noche estaba usando mis ideas para sobresalir durante el día. Luego, semanas después de la separación, cuando estaba revisando los contratos de la época y mirando los registros de correo electrónico que ella no había borrado de nuestra vieja computadora, lo vi. Vi mi nombre. Vi el origen. Vi la patente. Y entonces lo supe, su empresa, su éxito, aquella fiesta, todo había sido regado con la sangre de mi creatividad. Y lo irónico es que legalmente todo me pertenecía. Simplemente aún no lo sabían. El proceso fue silencioso. Frío. No quería escándalo, quería justicia. Y la justicia se hace con pruebas, con estrategia, con paciencia. Mientras ella rogaba por la reconciliación, decía que todo había sido un error, que estaba confundida, que había sido algo de una sola vez, yo ya estaba negociando con la competencia. Quería en mi mente,
yo quería mis derechos. Y en esa negociación entré con el alma herida de un hombre que lo había perdido todo, y salí con el poder de quien podía destruir a quien lo traicionara sin levantar la voz. No necesitaba gritar. Lo único que tenías que hacer era firmar. El golpe final no fue dado con ira. Me lo dio con una discreta sonrisa en el rostro, cuando el juez firmó el documento que reconocía mi autoría del sistema utilizado por la empresa. Y con esto, el destino de la ex esposa y su amante jefe quedó sellado. La empresa, ahora demandada por uso indebido de propiedad intelectual, vio caer sus acciones. Su jefe, el mismo que me menospreció en esa fiesta, fue despedido. Y ella fue despedida. Sin bonificación. Sin honor. Y lo más devastador para ella, no entender cómo sucedió todo. Pero lo entendí. Cada línea de ese código era mi venganza disfrazada de innovación. Y en medio de todo esto, hubo alguien que más me dolió el pecho, mi hija. A quien traté de proteger del huracán que se acercaba. Ella vio todo. Y a diferencia de su madre, ella no intentó ocultarlo. No intentó justificarlo. Él lloró. Él me abrazó. Dijo que no quería volver a ver a su madre nunca más. No la animé a hacerlo, pero tampoco le pedí que se echara atrás. Porque en el fondo ella ya era lo suficientemente madura para entender. Entiende que no se destruye una familia por una noche de vanidad. Esa confianza no se intercambia por un regalo vacío entre las frías paredes de una sala de juntas. Ella eligió quedarse conmigo. Con el hombre que la crió, que la amó, que hizo todo por esa casa. Ella vio la verdad en los ojos de su madre, y no le gustó lo que vio. Hoy todo ha cambiado. Vivimos en otro lugar. Empecé de nuevo. Ella empezó de nuevo. E irónicamente volví a encontrarme con alguien. Alguien que estuvo en mi vida antes de todo esto. Pero esa es otra historia. Lo que pasó después de ese día de fiesta, como todo se volvió en su contra, como recuperé lo que era mío y cambié las tornas, como el amor que parecía muerto renació, todo esto, cada detalle, está a punto de ser revelado. Pero lo más curioso de todo es que a día de hoy todavía me envía mensajes. Diciendo que me extraña. ¿Quién se arrepintió? Eso haría todo diferente. Pero lo que ella no sabía es que el arrepentimiento nunca precede a un error, y que el amor, cuando muere traicionado, no renace, se transforma. Y tal vez, solo tal vez, si hubiera sabido lo que vendría después, nunca hubiera aceptado esa invitación a esa fiesta de la empresa. Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos, nunca, ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticio, pero reflejan verdades dolorosas. La traición destruye hogares, rompe la confianza y arruina vidas. Nuestro objetivo es mostrar, a través del drama, el peso real de las decisiones y las cicatrices que dejan. Ahora respira profundamente. Sé prepare. Porque lo que estás a punto de escuchar es chocante. Buena historia. Se conocieron una tarde normal de otoño, en un evento corporativo en el que todo parecía girar en torno a cifras y objetivos, pero entre una conferencia y otra, entre miradas desviadas y sonrisas tímidas, algo empezó a florecer, y nadie podía imaginar jamás cuánto cambiaría esto el curso de sus vidas. Su nombre era Daniel, un estratega de mercado reconocido por su precisión quirúrgica y su calma inquebrantable incluso frente al caos. La suya, Laura, una directora de comunicaciones de mirada fija y sonrisa contenida, el tipo de mujer que entraba a una habitación y hacía que todos notaran su presencia, no por su exuberancia, sino por la fuerza silenciosa que portaba. Tenían perfiles diferentes, historias diferentes, pero algo los unió inmediatamente: el gusto por el control, por la atención al detalle, por un compromiso casi obsesivo con lo que se proponían hacer. Y eso fue exactamente lo que hizo que se conocieran y se reconocieran. La relación evolucionó tan naturalmente como un río se encuentra con el mar. Los dos construyeron un vínculo que parecía impenetrable. En poco tiempo compartieron un departamento de arquitectura sobria y funcional, con plantas cuidadosamente ubicadas, libros ordenados por temas y un balcón que miraba hacia la ciudad y los sueños que aún no tenían nombre. Se casaron en una ceremonia discreta, elegante, sin exageraciones, tal y como eran.
Los votos se intercambiaron con lágrimas genuinas en los ojos, y la promesa de lealtad mutua parecía algo que nunca podría romperse. La base del matrimonio era sólida, hecha de respeto mutuo, admiración profesional y una amistad que se profundizó con el tiempo. Los dos se convirtieron en ese dúo que todos a su alrededor admiraban, por su armonía, su apoyo, por la forma en que parecían complementarse en todo. Daniel trabajaba en inteligencia de datos y estaba obsesionado con la precisión. Todo el tiempo tuvo una pantalla frente a él, analizando el comportamiento del consumidor, cruzando patrones y tomando decisiones que podrían cambiar el rumbo de grandes marcas. No era un tipo extrovertido, pero quienes lo conocían lo sabían, bastaba una conversación para percibir la profundidad de su mente y la solidez de su carácter. No se desperdició en discursos ni palabras vacías. Era directo, presente, observador. Laura, por su parte, era más expresiva, con un talento natural para conectar personas, ideas y estrategias. Ascendió rápidamente en la jerarquía de la empresa para la que trabajaba, asumiendo proyectos importantes que involucraban no solo la comunicación externa, sino también la forma en que la empresa se posicionaba en el mundo. Tenía un liderazgo fluido, firme y elegante. Ella podía ser dura cuando era necesario, pero rara vez necesitaba serlo. La gente la seguía porque quería, porque confiaba en ella. La casa donde vivían reflejaba sus personalidades, tonos neutros, madera clara, pocos colores vibrantes, pero cada pieza tenía una historia. El mobiliario estaba planificado, pero había cuadros de viajes, objetos que llevaban recuerdos y un ambiente que respiraba estabilidad. Allí criaron a su hija, Sofía, una niña observadora y madura para sus 14 años, que heredó la mirada analítica de su padre y la sensibilidad de su madre en el trato con las palabras. Sofía era el centro de la vida de ambos. Creció entre cenas organizadas, conversaciones en la mesa, domingos en el parque y una rutina que, aunque agitada, estaba rodeada de un pacto invisible de cuidado, protección y amor. Había risas en la casa, había rutina, había trabajo, pero había presencia. Daniel, aun con sus largos viajes, se esforzaba por participar en todo. Desde las reuniones escolares hasta las noches ayudaba a Sofía a estudiar matemáticas. Laura, a su vez, hizo malabarismos para estar presente en los momentos importantes. Sabía escuchar, sabía acoger. A pesar de todo el aparente equilibrio, los días nunca son iguales para siempre. Con el paso del tiempo, Daniel comenzó a asumir nuevos proyectos, que requerían más tiempo y más concentración. Pasé horas en la oficina, noches inmerso en hojas de cálculo e informes, tratando de desarrollar un nuevo algoritmo para una empresa multinacional. No fue por vanidad. Fue por responsabilidad, por excelencia. Él no lo vio como una ausencia, lo vio como una inversión en el futuro de la familia. Laura, a su vez, empezó a recibir más invitaciones, más proyectos, más visibilidad dentro de la empresa. Se convirtió en una figura clave en la relación con clientes estratégicos, y con ello vinieron viajes, eventos y nuevos ciclos de convivencia. La dinámica de la casa ha cambiado. Sofía creció y se volvió más independiente. Y aunque todos seguían amándose, los horarios ya no coincidían como antes, las cenas se hicieron más rápidas, los toques más automáticos, los besos más breves. Todavía había amor, pero ahora también había cansancio. Detrás de escena, comenzaron a surgir pequeños ruidos. Nada demasiado alarmante. Solo la sensación constante de que siempre se extrañaban. Cuando uno llegó, el otro ya estaba exhausto. Cuando uno quería hablar, el otro necesitaba resolver un problema urgente. Los mensajes se volvieron más prácticos y objetivos. Las conversaciones, más puntuales. Pero ninguno de los dos lo vio como una crisis. Fue solo una fase, pensaron. Toda relación madura pasa por fases. Y estaban dispuestos a hacerlo juntos. De vez en cuando, Daniel planeaba viajes cortos para los tres, escapadas de fin de semana, tratando de reconectarse. Laura sonrió, participó, pero por dentro empezó a sentir algo difícil de nombrar, una inquietud. Una sensación de que algo dentro de ella estaba dormido. No por falta de amor. No por falta de respeto. Era como si, después de años de vivir tan alineada, hubiera perdido el control sobre sí misma. Esta inquietud creció sutil y silenciosamente, como la maleza en un jardín bien cuidado.
Empezó a notar que se volvía más vanidosa, más ávida de elogios, más interesada en desafíos que la pusieran en el centro de atención. No hablé de eso con Daniel. Pensé que era injusto. Fue un gran esposo. Un gran padre. Un hombre íntegro. Pero quizá precisamente por eso, porque era tan estable, tan constante, sintió que algo se le escapaba. Como si la previsibilidad de la vida hubiera devorado a la intensa mujer que una vez fue. Y luego comenzó a buscar nuevas formas de sentirse viva. Empezó a involucrarse más profundamente en proyectos paralelos a la empresa, en eventos corporativos fuera de la ciudad, en reuniones que se extendían hasta altas horas de la noche. Y aunque todavía dormía junto a su marido todas las noches, su mente ya empezaba a habitar otros espacios. Todavía no había ningún error. Pero hubo ausencia. Todavía no hubo traición. Pero había distancia. Daniel, por su parte, permaneció completamente dedicado. Incluso con el peso del trabajo, se aseguró de estar presente en los momentos importantes. Seguí llevando a Sofía a sus actividades, llamando a Laura al final del día, preparándole café los sábados por la mañana. Pero sintió que algo había cambiado. Pequeñas ausencias de mirada. Pequeños silencios. Respuestas más cortas. Algo que no se dijo, pero se sintió. Intenté no dar espacio a la inseguridad. Preferí creer que era solo cuestión de tiempo, solo el desgaste natural de las rutinas. No quería imaginar nada más. Confié en ella. Más que nadie en el mundo. Y él todavía la amaba con la misma intensidad que antes. Y cuando la miraba, incluso en los días en que apenas hablaban, todavía veía en ella a la mujer de la que se había enamorado. Por eso nunca consideró sospechar. Nunca pensó en buscar pistas. Nunca hiciste demasiadas preguntas. Sofía, a sus 14 años, comprendió más de lo que sus padres imaginaban. Sentí los cambios de humor de mi madre, los silencios de mi padre. Pero ella fue lo suficientemente inteligente como para no entrometerse. Él se lo guardó todo para él mismo. Yo observé. He analizado. Creció entre las grietas de esta relación silenciosa. Ella todavía los amaba profundamente a ambos, pero había una nueva incomodidad en ella, el miedo de que algo estuviera a punto de suceder. No sabía qué, pero lo sentía en el aire. Y ese sentimiento empezó a acompañarla incluso en los momentos más sencillos, como los almuerzos de domingo o las noches de cine en el sofá. Era como si el tiempo estuviera preparando el terreno para algo. Algo que no podía prever. Y mientras la ciudad seguía su ritmo apresurado, las empresas crecían, los contratos se firmaban, los acontecimientos se multiplicaban y la vida seguía su curso normal, dentro de aquella casa de paredes claras y muebles bien posicionados, una pareja que un día se creyó inquebrantable caminaba lentamente hacia un punto de inflexión. Ninguno de ellos lo sabía. Ninguno de ellos lo planeó. Pero cada elección, cada ausencia, cada pequeño silencio era una pieza de dominó que se colocaba. Y cuando cayera el primero ya no habría vuelta atrás. Ahora bien, lo que Daniel aún no ha descubierto. El problema es que el castillo donde siempre creyó vivir podría haber sido construido sobre arena. Laura empezó a salir más tarde del trabajo con una frecuencia que Daniel ya no podía ignorar, aunque lo intentaba. Al principio, le costaba creer en la apretada agenda, las exigencias de último momento, los acontecimientos inesperados, los clientes exigentes. Con el tiempo, se hizo más fácil aceptar el cansancio, la respuesta vaga, la excusa fácil, que afrontar lo que empezaba a soplar en sus oídos como una corriente de aire frío en la noche. El vacío comenzó a crecer entre los dos, no como una ruptura abrupta, sino como una grieta sutil en medio de una estructura aparentemente firme. Comenzaron a dormir en horarios diferentes, a comer en horarios diferentes y a sonreír con menos frecuencia. Aún así, él seguía viéndola como la mujer de su vida, como alguien que quizás simplemente estaba pasando por un momento difícil. Nunca ha habido, hasta ahora, un motivo concreto para sospechar. Su ausencia no fue total. Ella todavía dijo que lo amaba. Todavía me sentaba a su lado en el sofá de vez en cuando y todavía le dejaba notas por la casa. Pero había un aire de obligación en los gestos que anteriormente habían sido espontáneos. Una distancia en los ojos que ya no podía tocar.
Desde fuera, Laura empezaba a parecer una persona diferente. Cuidó más su apariencia, compró ropa nueva con más frecuencia, cambió de perfume y comenzó a maquillarse para trabajar con un cuidado que Daniel no había visto desde los primeros años de su matrimonio. Dijo que simplemente estaba tratando de reconectarse con su autoestima, que quería sentirse bien consigo misma, que se había descuidado durante mucho tiempo. Y él, queriendo apoyar, aceptó, elogió, animó. No por desconfianza sino por amor. Y porque confió, no vio que detrás de esa transformación había algo más que un intento de reencuentro personal. Había una necesidad desesperada de complacer la mirada del otro. El otro estaba allí, en la empresa. Un hombre mayor, carismático, seguro de sí mismo, con un poder discreto y un aura de influencia que muchos deseaban alcanzar. Era el nuevo CEO, un hombre que rápidamente corrió por los pasillos debido a sus decisiones audaces, su postura firme y su sutil forma de manipular el entorno. Se fijó en Laura en el primer trimestre. Observó su eficacia, su discurso controlado, su talento para manejar los vaivenes de la comunicación institucional. No fue directo, no fue necesario. Bastaron enfoques bien calculados, cumplidos dichos en el momento oportuno, invitaciones a reuniones informales, almuerzos de alineación. Laura, sintiéndose nuevamente vista, valorada, importante, cedió. No por debilidad, sino por necesidad. No por malicia sino por confusión. Y cuando se dio cuenta, ya no sabía cómo separar el trabajo de la creciente tensión entre ambos. El primer toque fue accidental. Una mano tocó a la otra mientras recogían el mismo papel. Una mirada sostenida durante 2 segundos más de lo socialmente aceptable. Un elogio que fue más allá del profesionalismo. Laura dudó. Se sintió culpable. Pero también sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Deseo. El sentimiento de ser deseado. Y lo más devastador fue que ese deseo no era incompatible con el amor que aún sentía por Daniel. Al menos eso era lo que se decía a sí misma, mientras se adentraba, paso a paso, en una relación paralela que comenzaba discretamente, pero que rápidamente rebasaba los límites de lo aceptable. Primeros encuentros fuera de la ciudad, con el pretexto de eventos. Luego, noches en las que decía que estaba agotada y que necesitaba quedarse en un hotel para evitar el agotador viaje. Daniel, confiado, dormía con el teléfono en la mano, dispuesto a ayudarla si necesitaba algo. Y ella, en otra habitación, en otra cama, silenció las notificaciones y se sumergió en una versión de sí misma que ni siquiera sabía que aún existía. Sofía empezó a darse cuenta antes que su padre. Laura llegó a casa más distraída, menos preocupada por los detalles que antes había insistido en saber. Parecía flotar en otra frecuencia. Cuando la hija intentó hablar, sus pensamientos estaban muy lejos. Cuando me senté en el sofá, lo primero que hice fue revisar mi teléfono celular. No lo ocultó directamente, pero había una sutil cautela, una forma de evitar conversaciones íntimas que antes eran constantes entre ellos. Y una de esas noches, mientras Laura se duchaba, Sofía vio un mensaje iluminarse en la pantalla de su celular. No lo leí y no se abrió. Pero vio el nombre, el tono del avance, la hora. Sintió que se le apretaba el corazón. Pero, como toda adolescente que creció viendo a sus padres juntos, decidió ignorarlo. Prefirió pensar que fue una impresión. Que tal vez fue una conversación de trabajo. Intentaste creerlo mejor. Pero el malestar aumentó. Daniel continúa inmerso en su proyecto más ambicioso. Trabajé con dedicación exhaustiva en una plataforma innovadora que cruzaba datos de comportamiento en tiempo real para mapear oportunidades de consumo. Una idea que él mismo había estructurado meses atrás, pero que ahora tomaba forma con verdadero potencial para transformar sectores enteros. Trabajar era su manera de mantener el equilibrio. Se concentró en no pensar en la ausencia de Laura. Invertí energía en no enfrentar el vacío que crecía a mi alrededor. El proyecto se estaba construyendo en paralelo con una gran corporación que tenía una sociedad con su empresa. Irónicamente, él no sabía que mientras él ofrecía su mente al servicio de la innovación, alguien del otro lado estaba usando su tiempo con ella para algo mucho más carnal. La noche de la fiesta fue anunciada con antelación. Un evento de gala para celebrar los resultados del trimestre, donde se esperaba la presencia de los directivos.
Laura dudó en invitar a Daniel, diciendo que estaría más centrado en el núcleo ejecutivo. Dijo que no se sentiría cómodo. Daniel, creyéndolo todo, lo aceptó con naturalidad. Dijo que se quedaría con Sofía y aprovecharía la noche para descansar. Ella salió oliendo agradable, vestida con un vestido largo negro que nunca le había visto antes. Fue impresionante. Daniel la miró antes de que ella se fuera y sonrió, diciendo que parecía una estrella. Ella le devolvió la sonrisa, dijo que no tardaría mucho y se fue. Se quedó mirando la puerta durante unos segundos después de que se cerró, como si algo dentro de él susurrara que algo estaba fuera de lugar. Pero, una vez más, la sospecha fue silenciada. Esa misma noche, Sofía estaba mirando la computadora de su madre, buscando un archivo viejo de un proyecto escolar, cuando notó que una pestaña de correo electrónico estaba abierta. Traté de ignorarlo. Pero el tema llamó la atención. Fue un mensaje de agradecimiento del CEO a Laura por la noche anterior. Dijo que ella había sido mucho más de lo que esperaba, y terminó con la frase: siento que apenas estamos comenzando. Sofía se quedó congelada. No hice clic, no leí nada más. Pero en ese momento, algo dentro de ella se quebró. Cerró la computadora, se encerró en su habitación y trató de dormir. Al día siguiente, la relación con su madre ya era diferente. Había un juicio silencioso en la mirada de la niña, una distancia emocional que Laura no entendía. O fingió no entender. La semana siguiente, Daniel recibió por error una invitación electrónica que debía enviarse únicamente a los ejecutivos de la empresa. Era un código QR para la fiesta de la Victoria, en la que aparecían los nombres de Laura y el CEO como anfitriones. Curioso, decidió asistir discretamente, diciéndole a su esposa que lo habían llamado a una reunión de emergencia en otra ciudad. Ella creyó. Y aquella noche, mientras ella sonreía junto a un hombre que le acariciaba la espalda con disimulada intimidad, Daniel la observaba desde lo alto de un balcón, invisible para ella, visible para el destino. Cuando bajó y apareció ante ella, no hubo tiempo para disfraces. Laura se quedó congelada. Él trató de sonreír. Intentó hablar. Pero él era más rápido. La frase fue precisa: como siempre, sigue celebrando. Ahora estás soltero. Y pronto recibirás los papeles del divorcio. En ese momento la fiesta se detuvo. La música seguía sonando, pero nadie escuchaba. Los ojos se giraron, las sonrisas desaparecieron. Su jefe, por un breve segundo, intentó intervenir. Pero Daniel ni siquiera lo miró. Él simplemente la miró, como si en ese momento viera por primera vez a la mujer que estaba frente a él. Laura intentó tocarle el brazo, pero él se apartó. Salió de la fiesta sin levantar la voz, sin una lágrima, con la dignidad de quien está herido pero no destrozado. De alguien que ha perdido la fe, pero no a sí mismo. Lo que aún no sabía era que aquella traición escondía algo aún mayor. Algo que estaba a punto de ser revelado. Algo que lo cambiaría todo. A la mañana siguiente de la fiesta, Daniel se despertó con la mente acelerada. No había dormido más que unas pocas horas y, sin embargo, su cuerpo se movía con precisión instintiva. La decisión ya estaba tomada, no había vuelta atrás. Separación. Corte. Fin. Pero, al contrario de lo que muchos harían, no gritó, no destruyó, no expuso. En silencio, realizó los trámites con su abogado, pidió que le prepararan los documentos con urgencia, bloqueó tarjetas, separó cuentas e inició el proceso de retiro de sus pertenencias esenciales. Evitaba mirar fotos, ignoraba los recuerdos, recorría cada habitación de la casa como si caminara entre ruinas que alguna vez fueron un templo. Sofía, extrañamente callada, simplemente observaba. Desde que se enteró de la traición de su madre, su mirada se endureció. Cuando la llamó para una conversación seria, ella ya lo sabía. Dijo que ya no quería vivir allí. Que quería ir con él. Daniel se tragó el nudo que tenía en la garganta y simplemente asintió. Ya no había lugar para largas explicaciones. La verdad habló demasiado fuerte por sí sola. 2 días después, Laura llegó a casa y encontró silencio. Llamó a Daniel. Nadie respondió. Entró en la habitación y vio que la mitad del armario había sido vaciada. La cama,
todavía hecha, tenía un sobre la almohada, papeles del divorcio. Sintió que sus piernas cedían. Él se sentó. Leyó cada línea como si estuviera leyendo una sentencia de muerte. Él lloró. Él llamó. Mensajes enviados. Todos ignorados. Sufrió en silencio durante unos días, hasta que, vencida por la desesperación, apareció en la puerta de la compañía de Daniel. La saludó con la misma mirada firme que había tenido la noche de la fiesta. Dijo que no había nada más que hablar. Déjala seguir adelante con su vida. Que él seguiría el suyo. Ella insistió. Dijo que no era lo que parecía, que había sentimientos involucrados, que fue un error. Daniel simplemente respondió, el error fue tuyo, la consecuencia es mía y ya no tienes lugar aquí. Ella se fue devastada. Pero entonces algo empezó a molestarle. Durante el proceso de separación, un detalle en el contrato de desarrollo de la plataforma le llamó la atención. Documentos internos, enviados por el departamento legal de la corporación socia, contenían registros de cambios al sistema que él no había realizado. Funciones implementadas que no coincidían con lo presentado. Nombres de colaboradores añadidos sin su autorización. Empezó a hurgar por todos lados. Con cada clic, un mayor inconveniente. Hasta que lo encontró. A los archivos de código fuente de la plataforma se les estaba asignando otro nombre. No fue del CEO. Era de Laura. Ella había registrado algunas de las ideas como propias. Es más, el nombre de Daniel ni siquiera apareció en los registros oficiales enviados a la sede internacional del grupo. Se quedó congelado. Por un momento pensó que estaba viendo mal. Releer. Comprobado. Buscó las primeras versiones, los primeros correos electrónicos. Todo demostraba que el diseño original era suyo. Había creado ese sistema desde cero, todavía en su cuaderno personal, meses antes de que la empresa tuviera algún contacto con el proyecto. Y ahora, la mujer que amaba, la misma mujer que compartió su vida durante años, figuraba como coautora principal de la patente. Me puse en contacto con un abogado especializado en propiedad intelectual. Evidencia reunida. Archivos adjuntos. Capturas. Fechas. Informes. Imágenes de los archivos originales. El dictamen llegó en cuestión de días, tenía un caso sólido. Fuerte. Por supuesto. Laura se había apropiado fraudulentamente de una idea que no era suya, con la connivencia del propio CEO, su amante, quien probablemente utilizó su influencia para blindar el proceso dentro de la empresa. La traición emocional, dolorosa en sí misma, ahora se vio magnificada por algo aún más devastador, la traición profesional. Robo. Apropiación del mérito. Me sentí como si estuviera viviendo una pesadilla meticulosamente orquestada. Como si los momentos en los que decía estar orgullosa de él, admirada por su genio, solo hubieran sido parte de un plan disfrazado de cariño. La revuelta se apoderó de todo. Pero Daniel no era todavía un hombre de escándalos. Fue estratégico. Elegante. Sabía que solo tendría una oportunidad de exponer todo sin caer en trampas. Sabía que el ego de esos dos era su principal arma. Él actuó con calma. Se puso en contacto directamente con la Junta Ejecutiva de la Corporación Internacional. Envió los documentos. Los registros. La línea de tiempo. Solicitó una investigación formal. Todo de forma técnica, educada pero precisa. Los efectos comenzaron a aparecer al cabo de unas pocas semanas. El director general ha sido suspendido en espera de investigación. Laura, en licencia. La prensa nacional comenzó a especular. Circulaban rumores. Pero nadie sabía aún qué estaba pasando realmente. Hasta que a Daniel le llegó una invitación inesperada, una reunión con el Comité de Innovación en la sede central, fuera del país. El motivo, discutir la verdadera autoría del proyecto. Él viajó. Él personalmente presentó su defensa. Mostró los archivos originales, prueba de que había diseñado la plataforma desde el principio. Demostró cómo, en un momento determinado, el proyecto fue extraído de su computadora personal y replicado sin autorización.
Reveló la conexión entre Laura y el CEO, adjuntando evidencia extraída de correos electrónicos, registros internos e intercambios de archivos no autorizados. Al final, el comité guardó silencio. Solo uno de los directores miró a Daniel a los ojos y le dijo, no solo salvaste tu integridad sino que nos protegiste de un escándalo aún mayor. Puedes regresar, nosotros nos encargamos del resto. Cuando regresó, se enteró de que Laura había sido despedida. No solo lejos. Estaba fuera del sector. Fuera de la empresa. Y el CEO, hasta entonces tan intocable, ahora era legalmente responsable de colusión, fraude documental e incumplimiento de contrato. La empresa se vio obligada a pagar millones a Daniel en compensación y reconocerlo como el único creador de la tecnología, garantizándole una participación mayoritaria en los beneficios y derechos exclusivos de explotación. La victoria fue concreta. Pero amargo. Porque nada de eso podría borrar lo que sintió al descubrir que la mujer en la que más confiaba, aquella con la que compartía sus sueños, había sido capaz no solo de traicionarlo emocionalmente, sino de robarle su creación más valiosa. Laura intentó acercarse. Envió cartas, correos electrónicos. Dijo que no sabía que el proyecto era tan importante para él. Eso fue influenciado. Que la relación con el CEO había comenzado después de que ella se sintiera desatendida. ¿Quién no hubiera pensado que alcanzaría esas proporciones? Daniel al oír esto simplemente respondió, no solo robaste un código. Robaste la última parte de mí que aún te daba el beneficio de la duda. Y ahora, se acabó. Sofía al escuchar todo miró a su padre con lágrimas en los ojos. Dijo que a pesar de todo, se sentía aliviada de ver finalmente salir a la luz la verdad. Que preferiría vivir con él, aunque sea en un apartamento más pequeño, con menos lujos, que seguir bajo el mismo techo que alguien capaz de destruir a la persona que más amaba. Daniel la abrazó. Allí, en ese abrazo silencioso, comprendió que, aunque había perdido el equilibrio, aún tenía sus raíces. Y eso fue suficiente para empezar de nuevo. El caso se convirtió en noticia dentro del sector empresarial. Daniel fue buscado por inversores, empresas rivales y la prensa. Se convirtió en una referencia. Y, a diferencia de Laura, no tuvo que manipular a nadie para llegar allí. Lo único que hizo fue proteger su dignidad. Y cuando intentó comunicarse con él nuevamente, por última vez, lo que recibió fue silencio. Porque algunas respuestas no se pueden dar con palabras. Pero lo más curioso estaba aún por llegar. Porque al revisar sus viejos archivos, al organizar su material para crear una nueva empresa, Daniel encontró algo que ni siquiera él recordaba, un módulo experimental que nunca se había implementado, pero que contenía una ventaja competitiva única. Y descubrió que alguien, mucho antes de la fiesta, ya sabía de la existencia de ese código. Alguien que no era Laura. Las semanas que siguieron fueron silenciosas, pero densas. Daniel se instaló en un nuevo apartamento con Sofía, en un barrio más apartado, donde la rutina era diferente y los rostros eran anónimos. El espacio era más pequeño, sin los acabados sofisticados de la antigua casa, pero con una paz que no sabía que deseaba tanto. Sofía montó su habitación con ayuda de su padre, eligiendo cada detalle, cada color, como si estuviera empezando de nuevo no solo la decoración, sino su propia relación con la vida. No hablaron mucho de Laura. Era un tema que rondaba, pero no hacía falta expresarlo con palabras. Ambos sabían lo suficiente. Ambos tenían cicatrices visibles e invisibles, y prefirieron permanecer en silencio como forma de respetar el dolor del otro. Daniel, ahora socio de una nueva empresa tecnológica, vio su nombre circular con fuerza en el mundo corporativo, pero rechazó entrevistas, fiestas y celebraciones. El mundo quería hacer de él un ejemplo de superación, un nombre para aparecer en los titulares, pero él solo quería trabajar, proteger a su hija y salir adelante. Quería silencio y verdad. Era tarde por la tarde, mientras organizaba archivos viejos en un disco duro externo, cuando encontró el módulo olvidado. Se trataba de un prototipo de inteligencia conductual avanzada, todavía inacabado, pero con un enorme potencial para mapear microcomportamientos de usuarios online en tiempo real. Un avance demasiado audaz para haber sido implementado cuando fue creado. Daniel sonrió cuando vio eso. Fue su trabajo más atrevido, desarrollado en secreto, casi como un hobby,
cuando Laura aún era su pareja y las noches estaban llenas de sueños compartidos. Pero había algo extraño. Una carpeta con registros de acceso recientes, vinculada a un usuario desconocido. Él no compartió ese material con nadie. Estaba protegido, encriptado y almacenado en un servidor personal que nunca había estado conectado a la red de la empresa. ¿Cómo podrían existir registros leídos y modificados? Revisó los registros, miró la historia, hasta que encontró el rastro. Y el nombre. Eduardo. Un antiguo compañero, experto en ciberseguridad, con quien había compartido un proyecto universitario años atrás. Hacía tiempo que no se veían, pero mantenían un respeto mutuo, intercambiando mensajes ocasionales. Daniel llamó inmediatamente. La voz del otro lado respondió con sorpresa contenida, como si alguien ya hubiera esperado esa llamada. Daniel fue directo. Quería saber cómo se había accedido a sus archivos. Eduardo dudó, pero tras unos segundos de pesado silencio, reveló lo que sabía. Dijo que había sido contratado, discretamente, meses antes, por un ejecutivo de la empresa donde trabajaba Laura. Una mujer que quería saber todo sobre el proyecto de Daniel, sus versiones, sus posibilidades, sus códigos. Al principio no sabía que era Laura. La negociación se realizó a través de intermediarios. Pero, tras recibir parte del pago a través de transferencias realizadas desde el exterior, comenzó a sospechar. Y cuando descubrió el verdadero nombre detrás de las peticiones, se negó a continuar. Pero aún así, parte del sistema ya había sido copiado y los cambios realizados al código original no fueron revertidos. Él no participó directamente en el fraude, pero sabía lo suficiente para incriminar a todos los involucrados. Daniel sintió que le faltaba el aire. Lo que él había considerado una traición emocional, seguida de una apropiación profesional, ahora adquirió un contorno aún más devastador: espionaje, acceso indebido, premeditación. Laura no solo se había aprovechado de la confianza que él había depositado en ella. Había planeado deliberadamente el robo de una idea que apenas había madurado. Con ayuda externa. Con manipulación. Con estrategia. La mujer que una vez juró protegerlo utilizó los mismos mecanismos que él le enseñó para traicionarlo de la manera más quirúrgica posible. Eduardo se ofreció a testificar, enviar los registros de acceso, probar todo. Daniel le dio las gracias. No sabía si sentir alivio o repulsión. Lo único que quería en ese momento era saber por qué. Y tuvo la oportunidad. Laura llamó. Por primera vez en semanas, respondió. Ella estaba en otra ciudad, tratando de encontrar su lugar, tratando de escapar de la nube oscura que se había formado a su alrededor. La voz era débil, pero aún contenía cierto intento de control. Preguntó cómo estaba Sofía. Se quedó en silencio unos segundos antes de preguntar: ¿por qué hiciste eso? No quiero disculpas, ni explicaciones emotivas. Solo quiero saber por qué. Ella dudó. Dijo que al principio no estaba mal. Que se sentía disminuida a su alrededor, que veía en él un brillo que la envolvía, que necesitaba probarse a sí misma en el mundo con sus propias manos. Y cuando vio la oportunidad de tener algo grande bajo su nombre, aunque fuera indirectamente, aceptó. Dijo que se perdió en el proceso y no pensó que lo descubriría. ¿Quién creía que al final seguirían juntos y todo sería compartido como siempre? Daniel respondió que nunca lo conoció realmente. Si lo hubieras conocido, sabrías que lo único que no aceptaría sería ser traicionado en lo que era más suyo, su esencia, su creación, su confianza. Ella lloró. Él pidió perdón. Él colgó. La tormenta se abalanzó sobre ella con fuerza. Demandas, deudas con la empresa, reputación arruinada. Intentó reposicionarse en el mercado, pero ninguna gran corporación quiso asociar su nombre con el de ella. La carrera, construida con tanto esfuerzo, se evaporó en pocos meses. Los amigos se distanciaron. Los contactos se evaporaron. Y, para su horror, su amante, el director ejecutivo, cortó el contacto por completo después del escándalo, negando cualquier relación íntima o participación en el fraude. Sola, sin apoyo, sin prestigio, se vio obligada a empezar desde cero. Pero lo más doloroso de todo no fue el fracaso profesional. Fue la ausencia de Sofía.
La hija se negó a hablar con ella. Los mensajes quedaron sin respuesta. Los intentos de visita fueron ignorados. En uno de estos intentos, recibió una nota de su hija, dejada en la recepción: la persona en la que te has convertido no tiene cabida en mi vida. Daniel siguió construyendo. Su nueva empresa prosperó rápidamente. El módulo experimental que encontró se convirtió en la base de una solución inédita en el mercado, atrayendo inversores y proyección internacional. Pero él permaneció discreto. Él rechazó entrevistas. Rechazó la oportunidad de tomar venganza pública. No porque quisiera proteger a Laura, pero porque sabía que a veces el silencio es la manera más poderosa de clamar por justicia. Y fue en este contexto que surgió una nueva figura. Clara, una ingeniera de software que conoció en un evento técnico, de mirada atenta, inteligencia aguda y una sencillez que lo desconcertó. Ella era diferente de Laura en todos los aspectos. Hablaba poco, escuchaba mucho. A él no le importaba brillar, pero su presencia era innegable. Comenzaron a intercambiar ideas sobre algoritmos. Luego, cafés. Después, largas conversaciones sobre literatura, cine y ausencias. Clara conoció a Sofía en las primeras semanas. La relación entre ambos era natural, como si se conocieran de antes. Sofía, por primera vez, habló de su madre con alguien. Él lo contó todo. Él lloró. Clara escuchó. No juzgó. Él simplemente la abrazó. Y en ese abrazo, Sofía comprendió que su padre estaba empezando de nuevo. Que no era necesario borrar el pasado para experimentar algo nuevo. Daniel, a su vez, se dio cuenta de que el amor, cuando es verdadero, no necesita ser demostrado. Simplemente existe. Y se construye en los detalles, en el café servido sin preguntar, en la escucha silenciosa, en el respeto por las cicatrices que lleva la otra persona. La historia de Daniel no apareció en los titulares. No se convirtió en un documental. Pero se convirtió en una lección grabada en códigos, recuerdos y silencio. La verdad ha sido revelada. Se hizo justicia. Y sobre todo, se preservó la dignidad. Porque al final no pudo con Laura. Él superó lo que ella intentó destruir en él. Y eso, no tiene precio. La vida de Daniel finalmente pareció llegar a un punto de estabilidad, pero no de calma. La estabilidad es cuando los dolores dejan de sangrar pero siguen palpitando por dentro. Cuando aprendes a vivir con lo destruido y a construir una nueva estructura sobre los escombros sin olvidar nunca que alguna vez hubo algo allí. Mantuvo su enfoque en el negocio, mantuvo reuniones regulares con su equipo, desarrolló mejoras para el módulo que ahora era el corazón de la nueva empresa y evitó perderse en los recuerdos. Sofía mantuvo una rutina disciplinada entre estudiar y pasar los fines de semana con su padre, demostrando una madurez superior a la media para su edad. Junto a ello seguía Clara, con una presencia que no exigía espacio, sino que conquistaba terreno emocional de forma discreta y constante. Y sin embargo, incluso con todo aparentemente en su lugar, había una sombra que Daniel todavía no podía disipar por completo. No fue su culpa. Fue algo más. Un dilema interno, una especie de incomodidad silenciosa que crecía a medida que se daba cuenta de la magnitud de todo lo que se había perdido y de lo que se había ganado. El proceso judicial contra Laura continuó, ahora en una etapa en que las consecuencias comenzaban a emerger de manera concreta. La ex esposa, después de recurrir en numerosas ocasiones, perdió la última instancia del caso y tuvo que soportar las penas establecidas, restitución parcial de los beneficios obtenidos del fraude, pago de honorarios y la obligación de retractarse formalmente ante el Consejo Ejecutivo de haber engañado. No fue solo una derrota legal. Fue un desmantelamiento completo de su credibilidad. Daniel se enteró por terceros que ella se había mudado a una ciudad más pequeña, donde vivía discretamente y con dificultades económicas, tratando de rehacer su vida con trabajos temporales y una reputación destrozada. No le produjo ningún placer. Sin alivio. Solo una especie de tristeza fría y contemplativa, como alguien que ve la ruina de una historia que alguna vez también fue suya. Se había hecho justicia, pero el sentimiento de pérdida era irreversible. No hubo trofeos en ese final. Solo el peso de una verdad difícil de llevar. Una tarde, Clara encontró a Daniel sentado en la terraza del edificio, mirando el horizonte con expresión ausente.
Ella no dijo nada inmediatamente. Él simplemente se sentó a su lado y esperó. Le tomó unos minutos, pero finalmente habló de algo que ni siquiera había verbalizado para sí mismo. ¿Era este siempre el precio de la justicia? Soledad, heridas expuestas, vidas arruinadas, recuerdos manchados. No dudó de la decisión que tomó, no se arrepintió de las acciones que había ejecutado con precisión, pero comenzó a preguntarse si, en algún momento del camino, habría sido posible resolverlo de otra manera. No para perdonarla a ella, sino para perdonarse a sí mismo. Para no tener que vivir con ese peso, con ese pasado que ahora era parte indeleble de quien era. Clara escuchó en silencio, tomó su mano firmemente y dijo que solo aquellos que tienen algo que proteger llevan ese tipo de peso. ¿Quién tiene valores? ¿Quién tiene columna vertebral? Que la carga era una medalla silenciosa de alguien que decidió no ser como lo que le hacía daño. En este proceso de reconstrucción surgieron invitaciones a eventos, homenajes y propuestas de alianzas con instituciones que quisieran asociar sus marcas a la imagen de Daniel. Rechazó a casi todo el mundo. Participó solo en un congreso, donde impartió una charla sobre ética e innovación, hablando con serenidad sobre la importancia de proteger las ideas y el trabajo intelectual, pero sin mencionar su propio caso. El público lo entendió. Y recibió una ovación de pie. Un momento emblemático para alguien que había sido traicionado no solo en su corazón, sino en su esencia. Después de ese día, cuando regresó a casa, encontró a Sofía preparando una cena sencilla. Arroz, ensalada, pollo a la plancha. Los tres se sentaron a la mesa, padre, hija y Clara, y, por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió una auténtica paz en torno a la comida. Hablaron de cosas triviales. Ellos se rieron. Hicieron planes para un viaje corto en el verano. Era como si por fin estuvieran aprendiendo a vivir sin miedo a un nuevo colapso. Pero el pasado no se esconde para siempre. Un día, llegó una carta. Un sobre grueso, sin remitente, entregado directamente por un mensajero en motocicleta. En el interior, una carta escrita a mano, con una caligrafía familiar. Laura. Era la primera vez que escribía algo realmente personal desde que todo ocurrió. Daniel dudó en leer. Pensó en romperlo, tirarlo, pero algo en el peso del papel y la letra temblorosa lo detuvo. Se sentó en su oficina y comenzó a leer. Laura no pidió perdón. No intenté justificarlo. Simplemente contó. Contó cómo se había dejado seducir no por su amante, sino por el prestigio, por la ilusión del poder. Cómo había creído que podía tenerlo todo, amor, éxito, reconocimiento. Como el miedo a vivir a la sombra de alguien tan brillante como él la hizo tomar decisiones en cadena, cada una peor que la anterior. Dijo que sabía que ya no merecía ningún espacio en la vida de él ni en la de su hija, pero que necesitaba contar su versión, no para cambiar nada, sino para, quizás, liberarse del silencio que la carcomía. Daniel terminó de leer con los ojos fijos en el papel. No hubo enojo sin piedad. Solo una extraña sensación de que ahora todo estaba donde debía estar. Guardó la carta en un cajón, sin prisa, y regresó a la habitación. Sofía estaba viendo una película con Clara. Se sentó junto a ellos, tomó la mano de su hija, quien le devolvió la sonrisa con dulzura y madurez. Y allí comprendió que el verdadero comienzo no estaba en borrar el pasado, sino en saber que, a pesar de él, había un futuro. Que a pesar de lo que le habían hecho, todavía podía amar, confiar, enseñar y construir algo puro. Y fue precisamente en ese momento, cuando parecía que todo se había restablecido, cuando llegó una inusual invitación por correo electrónico. Era de una universidad europea, especializada en tecnología y comportamiento humano. Habían leído el libro blanco de Daniel sobre integridad digital y estaban ofreciendo un puesto de investigador visitante por un año. No era solo un título. Fue una verdadera oportunidad de contribuir a avances significativos y ampliar sus propios horizontes. Daniel estaba desgarrado. Aceptar significaba alejarse temporalmente de Sofía. Aunque Clara podía seguir el ritmo, la rutina de su hija estaba establecida, sus estudios, sus amigos. Un cambio tan repentino podría quebrantar la estabilidad que tanto habían logrado. Pero negarse tal vez significaría renunciar a algo que, por primera vez, podría ser solo suyo, sin interferencias, sin traiciones, sin fantasmas.
Pasó las noches reflexionando. Habló con Clara, quien inmediatamente lo apoyó diciéndole que estarían con él, donde quiera que fuera. Habló con Sofía, quien, para su sorpresa, también lo animó. Dije que él merecía experimentar algo que le hiciera crecer de nuevo, que no necesitaba anularse por miedo a repetir errores que ni siquiera eran suyos. Y que lo vería en vacaciones, que existía Internet, que el amor no es una presencia física, sino una elección constante. La madurez de su hija lo conmovió irreversiblemente. Y en ese momento supo que, eligiera lo que eligiera, ya había superado lo que más importaba, ya no había miedo. Ya no había sombras que guiaran sus decisiones. Solo la claridad de alguien que sobrevivió a lo peor y aún así eligió permanecer completo. El dilema era real. Pero ha llegado el momento de tomar decisiones. Y lo que Daniel haría a continuación cambiaría no solo su trayectoria, sino también lo que quedaba de las consecuencias de aquella traición que, años atrás, parecía haberlo destruido todo. Porque detrás de las decisiones que aún le quedaban por tomar había una verdad que nadie había dicho en voz alta: a veces el perdón no es un regalo a la otra persona, sino el permiso silencioso para seguir adelante en paz. Y tal vez, solo tal vez, esa sería la mayor victoria de todas. La mañana en que debía dar su respuesta final a la universidad, Daniel se despertó antes del amanecer. No fue la ansiedad lo que lo despertó, sino una cruda sensación de estar en el umbral de algo irreversible. Caminó por la casa en silencio, atravesando las habitaciones todavía oscuras, respirando con dificultad, como si sintiera que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Se quedó en el balcón, mirando la ciudad que poco a poco iba despertando, como él. Estaba a punto de aceptar una invitación que era, al mismo tiempo, un sueño y una despedida. No solo por la distancia geográfica, sino por la vida que sabía que dejaría atrás, aunque fuera parcialmente. Sofía todavía estaba durmiendo. Clara había viajado el día anterior a un evento profesional y se encontraba solo con sus pensamientos, lo que para un hombre como Daniel era un campo minado. Cogió el teléfono, escribió la respuesta de aceptación al decano responsable, pero no la envió. Se quedó mirando la pantalla durante largos minutos, con el dedo sobre el botón. Algo todavía lo retenía allí. A última hora de la tarde decidió salir a dar un paseo. No llevaba auriculares y no llevaba ningún sonido consigo. Quería escuchar mis propios pasos, el sonido del viento, el susurro de los árboles. Al pasar por una plaza, vio a un grupo de niños jugando a la pelota y se detuvo a observar. No sabía por qué, pero se quedó allí varios minutos, como si ese pequeño caos infantil tuviera el poder de reorganizar algo dentro de él. En uno de los bancos laterales, una mujer leía un libro y, al notar su mirada fija en los niños, sonrió. Fue una sonrisa simple, casi automática, pero despertó algo en Daniel que no esperaba. Una mirada al pasado, cuando las cosas eran más ligeras, más espontáneas, antes de las trampas y las estrategias. Él le devolvió la sonrisa con un sutil asentimiento y continuó su camino. Cuando llegó a casa, Sofía estaba en el sofá, leyendo. Se sentó a su lado y le preguntó sin rodeos: ¿de verdad te parecería bien que aceptara esa propuesta? Cerró el libro, lo miró a los ojos y respondió con la serenidad que solo una hija que ha madurado ante el dolor puede ofrecer: no solo estaría bien. Estaría orgullosa. Me enseñaste a no renunciar a mis sueños, incluso después de todo. ¿Cómo podría pedirte que renunciaras a los tuyos? Esto desmanteló el último bloqueo. Esa noche, Daniel escribió un correo electrónico largo, directo y elegante aceptando la propuesta. Pero no fue solo una respuesta. También le escribió a Clara, contándole su decisión, invitándola a pasar un tiempo con él en el nuevo país, dejándole claro que no le exigía nada, solo quería compartirlo con ella, de la forma que ella se sintiera cómoda. Y también escribió al propio equipo de la compañía, nombrando un sucesor interino, organizando las transiciones y preparando el terreno para que su ausencia se notara solo como una ausencia física, nunca como una falta de liderazgo. Lo hizo todo con meticulosa profesionalidad, pero por dentro sentía algo diferente. Una nueva libertad. No fue el escape. Fue el salto. Y esta vez, no se estaba lanzando desde lo más profundo, sino desde la cima, donde había llegado incluso después de que le habían quitado todo. Días antes del viaje, Clara regresó.
Llegó en silencio, llevando una bolsa con una botella de vino y un libro de filosofía que sabía que le gustaría. Hablaron durante mucho tiempo. Ellos se rieron. Hablaron sobre el nuevo país, sobre las estaciones, sobre el idioma, sobre la comida. Clara escuchó atentamente cada detalle, pero cuando él habló del tiempo que estaría fuera, de sus planes, de la posibilidad de que ella se uniera a él más tarde, ella permaneció pensativa. Había algo en sus ojos que Daniel aún no podía descifrar. Solo horas después, mientras yacíamos en la oscuridad, ella finalmente dijo lo que había estado guardando en su interior. Te amo. Y por eso necesito decirte la verdad. Quizás no me vaya contigo. Al menos no ahora. Tengo mis proyectos, mis raíces aquí. Y, más que eso, siento que necesitas vivir esto por ti mismo. Sin cargar con nadie. Sin miedo a lastimarte. Lo necesitas ligero. Libre. Tuyo. Daniel permaneció en silencio, no porque no estuviera de acuerdo, sino porque comprendía. Clara era así. Nunca le pediría que se quedara. Y quizá por eso él deseaba tanto que ella fuera. Pero lo respetaría. Y con un beso que fue más que una despedida, fue una promesa suspendida en el tiempo, sellaron ese pacto silencioso. Ha llegado el día de la partida. Sofía lo llevó al aeropuerto. Estaban tranquilos. Los abrazos fueron largos, pero no tristes. Fue como si allí, padre e hija sellaran el inicio de una nueva etapa, conscientes de que ningún océano sería más grande que el vínculo que los unía. Y antes de embarcar, Sofía le entregó una pequeña carta. Léelo cuando estés en el avión, dijo. Daniel lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta y lo siguió. En el asiento, con el cinturón ya abrochado y el ruido de la turbina llenando la habitación, abrió el sobre. La letra era delicada y firme. Ella escribió: Papá, cuando todo pasó, pensé que mi vida había dado un vuelco. Que nunca volvería a confiar en nadie. Pero verte de pie, reconstruyéndolo todo, me enseñó lo que es la fuerza. Me enseñó que no es lo que nos quitan lo que define quiénes somos, sino lo que elegimos hacer con lo que nos queda. Eres mi ejemplo. Y ahora te toca a ti volar. Las palabras bailaban ante sus ojos como música. No hubo lágrimas, pero sí emoción. No había dolor, pero sí anhelo. Y por primera vez, sintió que el pasado finalmente estaba en el lugar que le correspondía, detrás de él. Los meses siguientes fueron intensos. La rutina en el nuevo país requería concentración, energía y adaptación. Daniel se sumergió en proyectos, investigaciones y debates. El contacto con mentes brillantes de diferentes nacionalidades lo desafió y lo renovó. Comenzó a enseñar, algo que nunca había hecho antes, y se sorprendió al ver lo mucho que disfrutaba compartiendo lo que sabía. Se convirtió en un mentor para jóvenes talentos, un asesor de investigación y un referente para aquellos que recién comenzaban. Y, entre una clase y otra, encontré tiempo para pasear por la ciudad, observar las caras, los paisajes, los olores. No fue un exilio. Fue un renacimiento. Las llamadas con Sofía se volvieron sagradas. Hacían vídeos cada semana hablando de todo. Clara, incluso desde la distancia, seguía presente. Se escribían con frecuencia, se enviaban fotos, intercambiaban ideas y mantenían viva una conexión que no dependía de la ubicación. Ella no había prometido nada, pero había dicho: un día, tal vez, nos volveremos a encontrar. Cuando nuestros tiempos coincidan. Y Daniel aceptó esto con calma. Había aprendido, a las duras penas, que el amor no se trata de control ni de posesión. Es una elección libre y constante. Y cuando hay verdad, sobrevive incluso al silencio. Fue una mañana de otoño, casi un año después de su partida, cuando Daniel recibió un mensaje inesperado. Era de Laura. Breve. Sin lujos. Necesito hablar contigo. Es importante. Él dudó. Por unos segundos consideró ignorarlo. Pero decidió responder. Programó una videoconferencia y cuando apareció la imagen en la pantalla, vio a una mujer completamente diferente. Más delgada, su rostro demacrado, pero sus ojos estaban vivos de nuevo. Ella no se disculpó, no intentó reabrir heridas.
fue directo. Dijo que había empezado a trabajar como voluntaria en una ONG que ayudaba a mujeres en situaciones de vulnerabilidad y que, al enfrentarse a tantas historias reales de abandono, violencia y dolor, empezó a ver su propia historia desde una nueva perspectiva. Dijo que no quería nada de él, ni perdón ni absolución, pero que necesitaba estar agradecido. Porque, a pesar de todo, fue la caída la que la obligó a enfrentarse a quien se había convertido. Y que ahora, por primera vez en mucho tiempo, estaba tratando de ser alguien mejor, no para él, sino para ella misma. Daniel escuchó todo atentamente. Y cuando la llamada terminó, se quedó allí, mirando la pantalla ahora oscura, pensando. No fue reconciliación. No fue redención. Era simplemente la vida, seguir adelante. Y tal vez, solo tal vez, ese fue el verdadero final de un ciclo que había durado años. Porque el final, empezó a comprender, no ocurre cuando se gana una pelea o se silencia un dolor. El final ocurre cuando puedes mirar atrás sin querer volver. Y en ese momento, por primera vez, a Daniel no se le escapó nada. Ni venganza ni justicia. Ni siquiera respuestas. Todo estaba donde debía estar. Incluyéndolo a él. Y ahora, todo lo que quedaba era seguir. Y el amor. Sin miedo. No hay fantasmas. Porque el amor que nace después de la caída tiene raíces más profundas. Y no se necesitan más pruebas. Solo con la presencia. El invierno llegó suavemente al país donde se había establecido Daniel, sin grandes nevadas, pero con las suficientes como para transformar las calles en algo nostálgico y reflexivo. Había pasado casi un año desde que había emprendido ese nuevo viaje, y todo a su alrededor parecía confirmar que su vida estaba en otra etapa, en otro tiempo. La gente lo conocía por lo que era allí, un investigador respetado, un mentor admirado, un hombre de ética admirable, pero nadie sabía la complejidad del camino que había recorrido para llegar a ese punto. El dolor se había convertido en memoria, y la memoria, a su vez, se había convertido en aprendizaje. Pero lo que no esperaba, aquella tarde en que regresaba de la universidad, era encontrar a Clara sentada en el banco frente al edificio donde vivía. Ningún aviso, ningún mensaje previo, solo ella, allí, con la expresión tranquila de quien finalmente había alineado sus propios tiempos. Ella se levantó con una sonrisa contenida y, antes de que él pudiera decir algo, lo abrazó con silenciosa intensidad. No hubo necesidad de preguntas ni explicaciones. Simplemente caminaron juntos hasta el apartamento, donde el vino que había estado guardando finalmente encontró una razón para ser abierto. Hablaron de todo, de nada, del tiempo que había pasado y del tiempo que estaba por venir. Clara explicó que había terminado un proyecto que la tenía frenada y sentía que ya no podía posponer más lo que quería experimentar. Dijo que nunca tenía prisa, pero tampoco estaba dispuesta a perder lo que tenía sentido. Y esa noche, Daniel comprendió que el verdadero amor es aquel que no exige urgencia, sino que sabe reconocer el momento adecuado. A partir de ese momento ya no necesitaron grandes planes. Clara se quedó por tiempo indefinido, poco a poco se adaptó, empezó a dar clases como invitada y las dos, juntas, encontraron un ritmo que nunca necesitó de promesas exageradas para hacerse realidad. Sofía, a su vez, fue creciendo de forma constante. Ahora más segura y hábil, tenía una inteligencia emocional poco común para alguien de su edad. Eligió la psicología como camino y en su proyecto final decidió estudiar las consecuencias del abandono emocional en hogares con traición conyugal. Cuando presentó su investigación causó impacto entre los evaluadores, pero no reveló que su interés era autobiográfico. Solo ella sabía que cada dato, cada estadística, cada informe, era parte de lo que había vivido, superado y transformado en conocimiento. En una de sus presentaciones, Clara estaba entre el público, emocionada, tomando discretamente la mano de Daniel, como si supiera lo que aquella joven llevaba detrás de la fuerza que demostraba. Y cuando Sofía se graduó, fue él quien subió al escenario para entregarle el simbólico diploma, delante de un público que, en ese momento, no tenía idea de cuán profundas eran las raíces de ese gesto. Laura, lejos, continuó su vida con lo poco que le quedaba. Después de la última conversación con Daniel, no intentó comunicarse con él nuevamente. Se mantuvo firme en su trabajo voluntario, donde fue reconocida por su empatía y dedicación. Muchas de las mujeres que trató se vieron reflejadas en ella,
pero no como un ejemplo de superación inmediata, sino como el retrato de una posible caída. Una advertencia. Utilizó su historia, poco a poco, con cautela, para mostrar cómo una decisión equivocada, alimentada por el orgullo y la vanidad, podía arruinarlo todo. No buscó la redención pública, ni el aplauso. Su rutina era sencilla, marcada por pequeños avances, noches tranquilas y la casi total ausencia de verdadero afecto. Sofía no la perdonó. Y quizás nunca lo perdonaría. Pero Laura aprendió a vivir con ello. Comprendió que, a veces, la consecuencia más dolorosa no es el castigo legal, ni la humillación pública, sino la falta de pertenencia. Ella sabía que no sería parte de nada más que tuviera el nombre de familia, para Daniel o su hija. Y aceptó esto como parte de la deuda que cargaría por el resto de su vida. El exdirector general, involucrado en el escándalo que arrastró la carrera de Laura al fondo, no tuvo la misma resiliencia. Tras ser despedido, intentó trabajar en empresas más pequeñas, pero su nombre quedó demasiado manchado. Terminó retirándose completamente del mercado y, años más tarde, fue arrestado por estar involucrado en un esquema de evasión fiscal. Nunca más volvió a saber de él, ni siquiera de Daniel. Fue como si hubiera desaparecido del mundo corporativo, absorbido por sus propias ambiciones. Un final amargo para alguien que durante tanto tiempo se consideró intocable. Para Daniel, se convirtió en un símbolo del tipo de poder que se desintegra cuando no está respaldado por la integridad. La nueva empresa fundada por Daniel continuó prosperando. Incluso a la distancia, siguió involucrado, ahora como asesor y mentor de los nuevos líderes. Sus métodos se han convertido en una referencia, especialmente su forma de gestionar las crisis y su capacidad para transformar situaciones complejas en estructuras resilientes. Recibió premios y honores, pero siempre rechazó los focos de atención. Prefería el papel de alguien que observa, guía y construye en silencio. Clara, que ahora vivía con él permanentemente, también se convirtió en su compañera profesional. Juntos desarrollaron una iniciativa educativa centrada en la ética en la tecnología, ofreciendo becas a jóvenes de países en desarrollo, algo que los llenó a ambos de un orgullo tranquilo que no necesitaba ser exhibido. Una tarde, mientras caminaban a lo largo del lago, Clara mencionó que estaba pensando en escribir un libro basado en la historia de su vida. Daniel sonrió con sospecha. Dijo que lo último que quería era convertir su dolor en contenido. Pero ella explicó que no se trataba de dolor, se trataba de cómo un hombre puede estar destruido por dentro y aún así elegir no destruir a otro. Cómo se puede realizar la reconstrucción con elegancia, sin sed de venganza. Como el amor, cuando está bien cultivado, puede florecer incluso en suelos heridos. Daniel escuchó, reflexionó y por primera vez dijo que quizás era el momento de contar esta historia. No para él, sino para cualquiera que un día necesitara saber que es posible sobrevivir y, más que eso, es posible vivir bien después de la ruina. Y así la historia llegó al punto donde finalmente todo tuvo sentido. Cada personaje siguió un camino coherente con las decisiones que tomó. Nadie salió ileso, nadie salió sin marcas, pero cada uno encontró, a su manera, la manera de seguir adelante. El pasado no se ha borrado, pero ya no es una prisión. Y la verdad, finalmente, brilló no como un espectáculo de justicia, sino como una luz constante en el camino de quienes eligieron la integridad, incluso cuando todo los empujaba a lo contrario. Ahora, queremos escuchar de usted. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Qué fue lo más impactante para usted? ¿Habrías tomado las mismas decisiones que Daniel? Deja tu comentario, tu opinión es muy importante para nosotros. Y si aún no te has suscrito, aprovecha para suscribirte ahora al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Recordando siempre que este canal no admite, de ninguna manera, ningún tipo de traición. Las historias que aquí se cuentan pretenden mostrar las consecuencias devastadoras que pueden causar las decisiones equivocadas. Gracias por escuchar hasta aquí. Hasta la próxima historia.